Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV y vamos a tratar dos temas. En primer lugar, las fases de desescalada y en otro orden de cosas, como curiosidad, el tirano que nos ha tenido y que nos tiene confinados en casa. Las fotos reales realizadas con microscopio electrónico del SARS-CoV-2. Vamos allá. Bien, como os decía, vamos a tratar estos dos temas. En primer lugar, vamos a hablar de las cifras de hoy domingo, y en las que han fallecido, entre comillas, y entendedme por favor, solo 164 personas, y tenemos solo 1000 contagiados más, en función de las cifras oficiales, ¿de acuerdo? Que son cifras equiparables y comparables con las de días anteriores, en que contábamos por miles los muertos y contábamos por muchos de miles los contagiados. Así que son buenas noticias, entre comillas, quiero decir, entendedme, pero bueno, son cifras que rebajan el drama un poco más. En todo caso, pues la medida de confinamiento se ha demostrado ser útil. Poquito a poquito va bajando los niveles de todo, hasta el punto de que, sin solución de continuidad, el gobierno ha propuesto unas fases de desescalada del confinamiento, además de una probable fechas de cese del estado de alarma, lo cual está en el borde de la legalidad, evidentemente, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, pero también es cierto que no se puede prorrogar indefinidamente. Entonces, imagino que las autoridades sanitarias estarán dictando las medidas a seguir para cesar en ese estado. Voy a silenciar el teléfono porque, como soy nuevo en esto, pues lo tenía con los sonidos puestos. Y desde luego voy a utilizarlo para hablar de un artículo que en concreto me ha parecido uno de los más completos, que lo propone el diario El País, con las fases de desescalada, con gráficos y todo esto. Luego lo veremos en la pantalla de la televisión, así que nada, creo que será mejor que os lo muestre ahí. Por otra parte, la segunda parte es que, como os he comentado en la entradilla, tenemos imágenes del villano, que bueno, pues nada, simplemente como curiosidad, pues ahí están. En todo caso, las fases de desescalada van a ser muy progresivas, es decir, van a haber franjas horarias, segmentos de población en cada una de ellas, con la finalidad de que no haya mucha gente en la calle al mismo tiempo, por unidad de tiempo, o sea, que no haya más. Al final esto es una estadística, quiero decir, lo que se va a evitar es, lo que se intenta evitar son las acumulaciones. Al hilo de esto, me gustaría destacar, y es que de verdad no dejo de darle vueltas a la cabeza, del despropósito que ocurrió en la clausura del IFEMA de Madrid, que me pareció absolutamente, no sé, de locos. O sea, me pareció de locos. Aglomeración de gente, me da igual que sean sanitarios, que sean políticos, como si son pastores de ovejas, me da igual. Pero eso no se debió permitir. Y una vez realizado, una vez ahí, ni sanitarios, ni representantes del PP, porque fue a mayor gloria, debieron permitir eso. Eso no se podía dar. Estamos toda la población confinada como para montar espectáculos de este tipo. Me consta que está en investigación. Ojo, y al igual que fue cuestión de PP y de los sanitarios que salieron a la calle, pero no sois conscientes del peligro. Además, estamos hablando de un segmento de población que está más expuesta que nadie. O sea, no, de verdad, no, me pareció de locos. O sea, me pareció de locos, o sea, no tiene ningún sentido que ocurriera. Así que, bueno, solamente me gustaría dejar constancia para que no vuelva a ocurrir, y desde luego no nos podemos permitir esos lujos. Bien, dicho esto, paso a mostraros el escritorio y después iremos con las conclusiones finales, ¿de acuerdo?
Bueno, como os decía, vamos a ver aquí, la cámara está aquí. Vamos a ver las cifras oficiales proporcionadas por el gobierno, en la que vemos las diferentes curvas, la estadística de ellas y la evolución de la enfermedad, de la pandemia. Directamente vamos a ello, abrimos nuestro navegador y tecleando COVID, las primeras acepciones ya son del gobierno, ¿de acuerdo? Entramos, como siempre, aquí lo tenemos, información para la ciudadanía, lo de siempre, no hace falta que os lo comente, y situación actual. Bien, la situación es que tenemos 217.000 casos acumulados en España, 1,5 millones en Europa y 3.272.000 en el mundo. ¿De acuerdo? Vamos aquí a esto de aquí, que es, aquí no tenemos, a veces hay un poquito más de información, pero nada. En este caso, vamos, en las últimas 24 horas, 838 casos, no llegamos a los 1.000. No llegamos a los 1.000, lo cual es una... casos con PCR, lo cual es una gran noticia. Es una gran noticia. Fallecidos, el acumulado es enorme, es tremendo, 25.264, no hay que olvidarse ni siquiera de uno. Y bueno, bien, independientemente de todo esto, vemos que los casos acumulados por PCR, como ya no es tan agresiva la curva, está aplanada, prácticamente a efectos estadísticos, y vemos como en el gráfico combinado vemos que la tasa de recuperados sigue una ascensión lineal, geométrica, mientras que la de los hospitalizados claramente es plana la curva, es decir, hay una afluencia normal y plana, no aumentan escandalosamente las cifras de hospitalizados. Veis que aquí hay un repunte enorme, pues una actualización de datos que se produjo hace poco, para que todas las comunidades autónomas dieran las cifras en función de unos determinados parámetros, ¿de acuerdo? Al igual que todas las comunidades autónomas, todo se hace igual ahora, ¿de acuerdo? Con eso ha habido una actualización ahí. Bien, como os he dicho, la de recuperados sigue una ascensión lineal, ingresados en UCI es plano completamente, aquí tenemos el salto, a ver si se puede ver un poquito mejor, aquí tenemos el salto que se produjo, que coincide con este, con lo cual se confirma, y la cifra de fallecidos pues sigue plana, no está creciendo, y estadísticamente pues bueno, se va reduciendo la agresividad de la cifra de muertos, que bueno, pues no está nada mal. Así que bien, las cifras son esperanzadoras, poquito a poquito vamos saliendo de esto, y me gustaría ahora pasar a las fases de desescalada, ¿de acuerdo? Abro mi Pocket y nos vamos a un documento generado, una noticia hecha por el diario El País, que está muy bien. Me ha parecido el mejor para ilustrar gráficamente de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá. Tenemos 4 fases. La fase 0, que es la actual, en la que estamos en preparación, en la fase de información a la ciudadanía para seguir cada una de las 3 fases siguientes. ¿De acuerdo? Cada una de las fases tendrá una duración de 15 días, aproximadamente. Tened en cuenta, insistiré siempre, todas y cada una de las veces, que estas cifras pueden cambiar, que estas fases pueden cambiar, que el tiempo de cada una de ellas puede modificarse en función de cómo evolucione la enfermedad, lógicamente. No puede ser de otra manera, tiene que ser así. No podemos decirle, no evoluciones así, que tenemos ya unas fases marcadas. No puede ser así. Vale, la unidad territorial aquí en España va a ser todo el país, menos algunas islas, ¿de acuerdo? Formentera, La Graciosa, La Gomera y Hierro, en Canarias, que, bueno, pues tienen muy poquitos contaminados y, bueno, pues están localizados, en fin, que es es otro estatus el que está transcurriendo en las islas. Bien, las fases son estas, ¿de acuerdo?
Bien, como os decía, he tenido que interrumpir un momento. Bien, la fase 0 empieza el 4 de mayo, ¿de acuerdo? El lunes, este lunes, aunque algunas medidas se han adelantado, ¿vale? Se permitirán los paseos acompañados, el deporte de manera individual, que eso ya ha empezado el sábado, empezó el sábado día 2, ¿de acuerdo? Entrenamientos individuales de deportistas y profesionales, federados, entrenamientos, etcétera, etcétera. Apertura de pequeños locales con cita previa, es decir, estamos hablando de, pues no sé, estamos hablando de peluquerías, de todos aquellos negocios de atención personal, de cuidado personal, digamos, pues esos serían los indicados en esta fase, ¿vale? Recogida de comida en restaurantes, por ejemplo, es decir, si hay una cola, pues guardando las medidas de seguridad, anticipando la compra por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que os diga cómo funciona. Bien, la siguiente fase, que en principio será dentro de 15 días, pero ya no se estiman fechas, ¿de acuerdo? Aquí, a partir de aquí, si puede ser, si todo va como debe, será en 15 días, ¿vale? Se permitirán, en la fase 1, las reuniones sociales, hablamos dentro de 15 días, cuidado, se permitirán las reuniones sociales de hasta 10 personas, respetando la distancia física, es decir, 1,5 metros, 2 metros, rondando esas cifras, en unas reuniones, en un corrillo por la calle, sentarnos a comer, por ejemplo, pero manteniendo siempre las distancias de seguridad y con el equipamiento de seguridad, los EPIs de seguridad, es decir, eventualmente si se manipulan algún tipo de material juntos, alimentos, lo que fuera, con sus guantes, con sus mascarillas, etcétera, ¿vale? Eso es lo recomendable, pero en principio se permite la reunión de hasta 10 personas. Bien, la apertura del pequeño comercio, esto es importante ya, mercerías, paqueterías, tiendas de suministros, en fin, todo este tipo de pequeño comercio, ¿vale? Bien, aquí hay un fallo, pero porque se ha rectificado, que es la apertura de terrazas con ocupación de hasta el 30%. Bien, esto se ha modificado. Y se permite el 50% de ocupación de esas terrazas, pero siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad. Con lo cual, se da un poquito de aire a este tipo de negocios. Bien. Apertura de hoteles y de alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes. Me explico. Esto quiere decir, tú podrás ir a un hotel, meterte en tu habitación, salir a la calle en los momentos que se permita salir a la calle, pero no podrás aglomerarte junto con otras personas en una recepción, no podrás ir al comedor, no sé esto cómo se regulará, pero no podrás, en las zonas de ocio de dentro de los hoteles tampoco se podrá hacer vida en común, con lo cual todo muy restringido, pero al menos ya pueden abrir estos locales, ¿vale? Los lugares de culto, esto sí que es definitivo, es decir, iglesias, mezquitas, lo que sea, tendrán una limitación del 30% del aforo, es decir, si el aforo legal está estimado en 500 personas, solo podrá ocuparse un 30%, ¿de acuerdo? Bien. El sector agroalimentario y pesquero puede reiniciar sus actividades. Un entrenamiento medio, eso quiere decir no se podrá entrenar en grupo de momento, pero sí en determinadas circunstancias sí que se podrá compartir instalación. Está un poco en el aire, pero bueno, esto va a ser así. De aquí a 15 días se estipulará exactamente qué es lo que se puede y cómo se puede hacer, ¿vale? El deporte no profesional para actividades que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios, ¿vale? Se podrá practicar deporte aficionado, pero, como bien indica, sin compartir vestuarios y sin que haya contacto. Es decir, los deportes en equipo están muy dificultados en esta fase, ¿de acuerdo? Mercados al aire libre con condiciones de distanciamiento entre los puestos. Y así, aquí sí que hay un porcentaje en Valencia se llama paraetas. Sí que hay un porcentaje de vendedores determinado. No van a poder estar el 100%. Y desde luego van a tener que haber unas medidas de distanciamiento entre ellos, como es lógico, ¿de acuerdo?
Los espectáculos culturales estarán permitidos los de menos de 30 personas en lugares cerrados, sea cual sea la superficie, ¿vale? Y los que estén realizados al aire libre, menos de 200 personas, ¿vale? Y siempre y cuando no sobrepase un tercio del aforo, evidentemente, ¿vale? Muy bien, en la fase 2, que será dentro de un mes, si todo va bien, se permitirá la apertura de restaurantes para el servicio de mesas, es decir, en el interior, con la limitación de aforo, ¿de acuerdo? Habrá una limitación, de momento estaría entre el 30 y el 50%, ¿vale? Desde luego se concretará mejor a medida que pase el tiempo. Los viajes a segundas residencias, siempre y cuando estén en la misma provincia. O sea que esa opción queda ahí, ya el típico chalet, apartamento, etcétera, etcétera, pero siempre y cuando esté en la misma provincia, ¿de acuerdo? Bien, se podrá ir a cines y teatros siempre con un 33% del aforo, un tercio del aforo, ¿de acuerdo? Se podrán visitar monumentos, salas de exposiciones, etcétera, etcétera. Evidentemente, en este caso, aunque haya un guía, no podremos estar codo con codo unos con otros. Habrá siempre, siempre, siempre que guardar la distancia de seguridad, la distancia social de seguridad, ¿de acuerdo? Bien, las actividades culturales con menos de 50 personas sentadas, ¿vale? Hasta ahora habíamos hablado de espectadores de pie, ahora hablamos de menos de 50 personas sentadas en un local cerrado, y si es al aire libre, menos de 400 personas sentadas, es decir, espectáculos de más de 400 personas sentadas no se van a poder celebrar, ¿de acuerdo? La caza y la pesca estará permitida, en principio sin ningún tipo de condicionante. Se reabrirán los centros comerciales, prohibiéndose la permanencia en las áreas comunes o zonas recreativas, es decir, tú tienes que ir a lo tuyo, tienes que ir a comprar lo que necesites y nada de parques, toboganes, zonas de esparcimiento para los niños, nada, no pueden haber aglomeraciones, ¿vale? Y se podrán celebrar bodas para un número limitado de asistentes, evidentemente será el que permitan los locales sentados, y siempre y cuando se guarden las medidas de seguridad. Bien, la fase 3 ya es la avanzada, ¿vale? Donde ya prácticamente se están eliminando poco a poco el grueso duro de las restricciones. Se disminuirán en la restauración, restaurantes, bares, casas de comidas, etcétera, etcétera. Tiene que haber la distancia de seguridad sin especificar el aforo. Es decir, podrás pasar ese 33%, ese 50%, pero siempre y cuando haya la distancia de seguridad por medio. Se flexibilizará la movilidad general, es decir, no habrán tantos controles, sí que los habrán, pero no tan estrictos, es decir, siempre que haya una observación de las normas. Cuando haya cuestiones de aglomeración no permitidas, entonces sí que se actuará, evidentemente, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Bien, se ampliará la ocupación de los espacios, como el comercio, ¿vale? Es decir, en una gran superficie, en una tienda, no podrá haber más de un 50% del aforo. Es decir, si en un centro comercial, en una planta de cualquier centro comercial, el aforo está estipulado legalmente en 1000 personas, no podrá haber más de 500. ¿De acuerdo? Bien. Discotecas y bares nocturnos, es decir, ocio, esparcimiento y todo esto, en cuanto a este tipo de negocio. Un tercio de lo habitual, va a continuar igual. ¿Por qué? Porque esto tiene una explicación muy sencilla, porque normalmente en estos sitios se consumen bebidas alcohólicas, bebidas espirituosas, que siempre me ha llamado la atención la calificación, y para evitar euforias y todo esto, pues siempre se va a limitar en este tercio de concurrencia, de ocupación. Las playas no van a tener límite de aforo, por así decirlo, pero siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad. Se acabó aquello de tener toalla con toalla junto con el vecino. Eso no va a poder ocurrir,
¿Mm? Y toros, bueno, con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metros cuadrados. Una persona cada 9 metros cuadrados. Ya se podría aprovechar la situación para eliminar esto, pero bueno, me temo que no va a poder ser. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, estas son las fases de desescalada. Probablemente lo que voy a hacer es, no sé si se puede hacer, pero voy a intentar guardar esto en una nube para que tengáis acceso, o al menos, no, mejor, voy a poner un enlace, porque así no incurriremos en cuestiones de copyright y todo esto. Os colocaré el enlace a esta noticia para que podáis acceder a ella, ¿vale? Está todo muy bien explicado. Fijaos toda la información que nos trae. De verdad que eso ha sido un buen trabajo, ¿vale? Bueno, velatorios, en fin, ahí tenemos toda la información, ¿de acuerdo? Os dejaré un enlace. Bien, ahora vamos a ver, como os he dicho antes, vamos a mi Pocket y os voy a enseñar al bicho. Este es el bicho, ¿de acuerdo? Este es el bicho. Estas imágenes están realizadas con microscopio, voy a ampliarlo en lo posible, con microscopio electrónico. Este es el SARS-CoV-2. Tiene un encanto macabro. Hay variaciones en función de su... Hay que recordar que los virus en sí mismos no son seres vivos, ¿de acuerdo? Esto puede ser difícil de comprender, pero no son seres vivos. Es decir, tienen un material genético que se combina con el del huésped para que se puedan reproducir. Es decir, ellos se reproducen a medida que se reproducen las células, ¿de acuerdo? Entonces, bien, esa salvedad para que quede constancia de ella. Fijaos, va variando. Desde luego nada que ver con las bolas con trompetitas que habéis visto por algún sitio, ¿no? Incluso en el canal puse una foto parecida, pero me parece que es, no sé, parece que es la mascota, ¿no? Cuando se habla de un virus. Fijaos. Estos son imágenes reales, son imágenes reales realizadas con microscopio electrónico. Es lo mismo en función de las tinturas que se le dé para ver más detalles. Por ejemplo, fijaos ahí que en función de la tintura que se le dé se ve mejor o peor, ¿de acuerdo? Algunos detalles y todo esto. Entonces se utilizan lentes de distinta coloración y todo esto, o filtros, mejor dicho. Fijaos, este es el individuo, espectacular en las imágenes, ¿veis? Para tener mayor detalle, así es. Supongo que habrá variantes, habrá en función del punto de vista que tenga, pero este es el villano. ¿Vale? Es una masa deforme, obviamente, es decir, no sigue ningún patrón de cada fragmento, cada unidad de virus es diferente a la otra, porque no tiene, su material genético no está predispuesto para que tenga una forma determinada como nosotros, ¿no? Que tenemos 2 brazos, una cabeza, 2 piernas. Esto es diferente, ¿de acuerdo? De hecho, como no se reproduce por sí mismo, pues evidentemente pues cada uno es de una manera, ¿de acuerdo? ¿Veis los diferentes filtros para ver los diferentes detalles? Las imágenes son hipnóticas, desde luego, vamos, son espectaculares. Os dejaré un enlace también a Flickr para que lo veáis, porque creo que merece muchísimo la pena, ¿de acuerdo? Bien, ya estaríamos viendo, continuamente hay multitud de imágenes, veis cómo es, en realidad es una masa deforme. Bueno, y estos señores pues ya bien son de otro fregajo, de otro negociado, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, pasamos a las conclusiones finales y ya despedimos el vídeo. Venga.
Bueno, pues nada, las cifras son buenas, las fases de desescalada están bien estructuradas, obviamente se modificarán, se rectificarán todo lo que sea necesario. No veo que haya algún problema con ello, ¿no? Esto es una situación excepcional que requiere de tiempos de reacción excepcionales y de medidas excepcionales, con lo cual me parece bien que se rectifique todas las veces que sean necesarias. Todas las veces. Por ejemplo, lo de las terrazas, antes terrazas, bares, mesas en el exterior, en la calle, de bares y restaurantes, pues se estimó en un 30% la ocupación de las mesas y ahora se estima en un 50% siempre y cuando las distancias de seguridad se mantengan. Me parece bien, me parece perfecto. Ha sido una rectificación, va a dar un poquito más de aire a estos negocios que probablemente sean de los que peor lo han pasado. Y nada, oye, pues poquito a poquito iremos recuperando la normalidad. Hasta julio, principios de julio, finales de junio, no se estima que se vaya a recuperar la mortalidad, iba a decir, por Dios, la normalidad. A todo esto es muy probable que a lo largo de estas fases de desescalada, es decir, dentro de 15 días, vaya aumentando la curva de contagios, ¿de acuerdo? Pero por otra parte estaremos hablando de cifras menores a lo que hemos vivido. Es normal, la gente se vuelve a juntar, se vuelve a contagiar, pero ya estamos en otros parámetros, estamos en otros niveles de contaminación, así que vamos a estar preparados por ello y esperemos no tener que realizar una marcha atrás brusca porque se vaya de manos otra vez el tema de los contagios. Hay muchos que comentan que en verano es más propicio hacer esto, con lo cual nos vendría bien, pero tampoco está demostrado. Es decir, parece ser que la propagación del vídeo con más calor es menos agresiva, pero no está demostrado, ¿eh? En ningún sitio está demostrado, así que vamos a tener precaución con esto porque probablemente no sea no esté tan claro. Así que nada, venga, aquí os he dejado la información, espero que os sea útil. Y poquito a poquito iremos saliendo de esta, por lo menos aquí en España. Los amigos sudamericanos y norteamericanos y sudamericanos, la papeleta que tienen es espectacular. De verdad que os quiero transmitir muchísima fuerza, muchísimo ánimo, mucha pena por cómo se están haciendo algunas cosas y no sé. Sed fuertes y luchad, que es lo que queda. Y sobre todo hay que luchar con la ciencia, no con las creencias, ni con los bulos, ni con nada parecido, con la ciencia. Si la ciencia os dice que hagáis determinadas cosas, hacedlas. No hagáis caso de iluminados que dan soluciones mágicas para resolver esto, porque desde que la humanidad es humanidad llevamos sufriendo pandemias de este tipo y diezmando la población, así que esto no es nuevo. Venga, saludos y lo dicho, mucha fuerza.